I've been trying to hide the pain. There's no way to hide the pain, so I'm facing my fate. Come on, come on. I wanna show. I wanna live, play now. I put it in all of my verses. Now I am cursed. Muestran a un hombre que desaparece en cuestión de segundos, dejando tras de sí una prisión vacía y un mundo entero preguntándose cómo fue posible. Esa imagen recorrió todos los noticieros del planeta y quedó grabada en la memoria colectiva, la fuga de un capo que parecía imposible de atrapar. Ese hombre era Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como el Chapo Guzmán. Un nombre que se convirtió en sinónimo de poder, violencia y astucia. Un hombre que durante décadas fue el jefe del cártel de Sinaloa, considerado por muchos como la organización criminal más poderosa del mundo. Pero la historia del Chapo no comienza en un túnel ni en una celda. Empieza en un rincón olvidado de México, en las montañas de Badiraguato, Sinaloa. Un lugar marcado por la pobreza, la falta de oportunidades y un solo camino para quienes querían escapar de la miseria: el narcotráfico. El niño que vendía naranjas en las calles polvorientas se convirtió en uno de los hombres más buscados del planeta. Su ambición era clara desde joven: nunca morir pobre, nunca vivir sometido. Y con esa idea en la mente, se abrió paso a través de la violencia, el ingenio y una red de contactos que lo llevaría a la cima del narcotráfico mundial. El Chapo fue mucho más que un traficante. Construyó un imperio que funcionaba como una auténtica multinacional del crimen: aviones privados cargados de cocaína, submarinos atravesando océanos, flotas de camiones y trenes, e incluso túneles kilométricos que atravesaban la frontera entre México y Estados Unidos. Su fortuna llegó a superar los $1.000 millones, lo que le valió un lugar en la lista de hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Y, al mismo tiempo, encabezaba la lista de los criminales más buscados de la DEA y el FBI. Pero lo que realmente convirtió al Chapo en leyenda no fueron sus riquezas, ni su violencia, ni siquiera la magnitud de su cartel. Fue su capacidad para hacer lo imposible: escapar. En 3 ocasiones fue capturado, y en 2 de ellas protagonizó fugas que parecían sacadas de una película de Hollywood. Cada captura y cada fuga aumentaban el mito, y cada vez que el gobierno lo declaraba controlado, el Chapo demostraba que siempre había un movimiento más, una salida secreta, una carta bajo la manga. Sin embargo, detrás de la figura del capo intocable también estaba la realidad: miles de muertes, pueblos enteros sometidos por el miedo, y una guerra contra el narcotráfico que dejó cicatrices profundas en México y en el mundo entero. La historia de Joaquín Guzmán es la historia de un hombre que ascendió desde la nada hasta la cima del poder criminal, que desafió a gobiernos enteros y que construyó un imperio a sangre y fuego. Pero también es la historia de su caída, de cómo la ambición y la violencia lo llevaron a terminar en una celda de máxima seguridad, condenado a cadena perpetua. Porque hablar del narcotráfico en el siglo XXI es hablar de un nombre que se convirtió en mito, en noticia, en leyenda: el Chapo Guzmán. La historia de Joaquín Guzmán Loera comienza lejos de los lujos, de los túneles y de los titulares internacionales. Su origen está en un rincón olvidado de México, La Tuna, una pequeña comunidad del municipio de Badiraguato, Sinaloa, un lugar donde la pobreza era la norma y donde el narcotráfico ya formaba parte de la vida cotidiana. Joaquín nació el 4 de abril de 1957, en el seno de una familia campesina. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, trabajaba la tierra, pero también se decía que cultivaba amapola y marihuana, los cultivos que, en esa región, daban más dinero que el maíz o el frijol. Su madre, María Consuelo Loera, se encargaba de la casa y de los numerosos hijos. Joaquín era el mayor de 11. Desde niño, Guzmán conoció la dureza de la vida en la sierra. Los caminos eran de tierra, no había hospitales cercanos, y la escuela quedaba a horas de distancia. Apenas cursó unos pocos años de primaria antes de abandonarla. Según algunos relatos, lo expulsaron por faltar demasiado y por no mostrar interés en los estudios. Pero la realidad era más simple: su familia necesitaba manos que trabajaran. Con apenas 8 o 9 años, Joaquín ya ayudaba a su padre en los cultivos. Cargaba sacos, abría surcos y aprendió a sobrevivir con lo poco que tenían. Para ganar unos pesos extras, vendía naranjas y dulces en las calles. En esa infancia dura, el pequeño Guzmán se ganaría el apodo con el que sería conocido toda su vida: el Chapo, por su baja estatura y su complexión robusta. Su relación con su padre no fue fácil. Emilio era un hombre severo, y algunos testimonios aseguran que maltrataba a Joaquín,
tanto física como psicológicamente. Esa falta de apoyo lo empujó a buscar refugio en su madre, quien siempre lo defendió. Para Joaquín, su madre sería la figura más importante de su vida, incluso en los años de mayor poder. Pero había algo que lo marcó profundamente: la pobreza. Creció viendo cómo los campesinos trabajaban día y noche sin salir nunca de la miseria, mientras que aquellos que se involucraban en el negocio de la droga, aunque arriesgaban la vida, conseguían dinero, poder y respeto. Desde joven, Guzmán entendió que ese era el camino para escapar de la pobreza. «Yo no voy a morir pobre», dicen que solía repetir. Y con esa convicción, poco a poco, comenzó a moverse en el mundo del narcotráfico. Al principio como ayudante, luego como transportista y más tarde, como parte de los hombres de confianza de los grandes capós de la época. Su infancia en la Sierra de Sinaloa fue dura y sin lujos. Pero fue allí, entre montañas y cultivos, donde el Chapo aprendió la lección que guiaría toda su vida. En un mundo sin oportunidades, solo los más audaces, los más violentos o los más astutos podían salir adelante. En los años 70, mientras Joaquín Guzmán dejaba atrás la adolescencia, México estaba experimentando una transformación silenciosa. La marihuana y la amapola habían dado paso a un negocio mucho más lucrativo: la cocaína. Y quien controlara esa nueva ruta tendría en sus manos una fortuna incalculable. El joven Guzmán, que en ese entonces apenas rondaba los 20 años, comenzó como ayudante en las operaciones de narcotráfico de su región. Su trabajo era sencillo pero arriesgado: transportar marihuana y amapola a pie o en mulas, recorriendo los caminos polvorientos de la sierra. Era un mensajero más en una red mucho más grande, pero su disciplina y su astucia lo hicieron destacar pronto. Fue entonces cuando entró en contacto con el hombre que cambiaría su destino: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Félix Gallardo era el líder del Cártel de Guadalajara, la organización criminal más poderosa de México en esa época. Bajo su mando se movían toneladas de droga hacia Estados Unidos, y sus contactos llegaban hasta Colombia, donde los cárteles de Medellín y Cali buscaban socios confiables para expandir su negocio. Guzmán empezó trabajando como un operador menor, encargado de coordinar cargamentos y de asegurarse de que la mercancía llegara a su destino. Pero rápidamente demostró algo que lo haría diferente al resto: una capacidad extraordinaria para la logística. Sabía organizar rutas, calcular tiempos y resolver problemas en el momento. Si un cargamento estaba en riesgo, Guzmán encontraba la forma de salvarlo. Esa habilidad le valió la confianza de Héctor "El Güero" Palma, otro joven ambicioso que se convertiría en su aliado inseparable. Juntos empezaron a ascender en la organización, ganando terreno y prestigio. El Chapo también se hizo famoso por su brutalidad. Se cuenta que cuando un cargamento llegaba con retraso, castigaba personalmente a los responsables, obligándolos a esperar de rodillas durante horas o incluso ejecutando a quienes consideraba traidores. Esa mezcla de ingenio y violencia lo convirtió en un hombre temido, incluso dentro del propio cártel. La caída del Cártel de Guadalajara comenzó en 1985, tras el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena. Estados Unidos presionó como nunca antes, y Félix Gallardo fue arrestado. El imperio que había controlado el tráfico de drogas en México se fragmentó en varias piezas. Fue en ese momento cuando Joaquín Guzmán vio su oportunidad. Junto con el Güero Palma e Ismael "El Mayo" Zambada, tomó el control de la fracción más poderosa, el Cártel de Sinaloa. Y así comenzó la etapa en la que el Chapo pasaría de ser un operador eficiente, a convertirse en uno de los capós más poderosos del mundo. Tras la caída del Cártel de Guadalajara a mediados de los 80, el mapa del narcotráfico en México cambió para siempre. Lo que antes era una organización centralizada bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo se fragmentó en pequeños grupos, cada uno dirigido por capós ambiciosos que querían su parte del pastel. Entre ellos, destacó un hombre que pronto demostraría ser más astuto que los demás: Joaquín "El Chapo" Guzmán. Al lado de Héctor "El Güero" Palma e Ismael "El Mayo" Zambada, Guzmán fundó lo que con el tiempo se convertiría en el Cártel de Sinaloa. Desde sus inicios, este grupo se distinguió de los demás por una característica que lo haría único: la innovación. Mientras otros carteles seguían confiando en rutas tradicionales, camiones, avionetas y lanchas rápidas, Guzmán pensaba diferente. Entendió que la frontera entre México y Estados Unidos era la clave, y que cruzarla sin ser detectado era la gran ventaja. Así nacieron los túneles, pasadizos subterráneos que atravesaban kilómetros de tierra, conectando casas, almacenes y bodegas a ambos lados de la frontera.
Estos túneles no eran improvisados. Contaban con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica e incluso rieles para transportar la droga con mayor rapidez. Gracias a ellos, el cártel de Sinaloa comenzó a enviar toneladas de cocaína, marihuana y metanfetaminas directamente a Estados Unidos, burlando a las autoridades. El Chapo también fue pionero en el uso de otros métodos. Submarinos artesanales, aviones privados y hasta barcos cargueros se sumaban a su red. Cada nuevo cargamento que llegaba aumentaba su fortuna y fortalecía su leyenda. Pero el éxito del cártel de Sinaloa no se debía solo a la logística. Guzmán sabía que la violencia era necesaria para mantener el control. Sus sicarios, conocidos como los Antrax y otros grupos armados, se encargaban de proteger rutas, intimidar a rivales y eliminar a quienes se interpusieran en el camino. La crueldad de estas acciones hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de miedo, incluso entre otros criminales. En los años 90, mientras el cártel de Cali y el de Medellín caían en Colombia, el imperio del Chapo crecía sin freno. Controlaba gran parte del tráfico hacia Estados Unidos, estableció alianzas con productores en Sudamérica y extendió sus operaciones hasta Europa y Asia. En poco tiempo, pasó de ser un capo regional a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. Su fortuna se calculaba en miles de millones de dólares, y su influencia llegaba a todos los rincones de México. Pero con el poder también llegaron los enemigos, tanto dentro como fuera del país. El gobierno mexicano y la DEA ya lo tenían en la mira. Y aunque parecía intocable, la primera gran caída del Chapo estaba a punto de llegar. El Chapo Guzmán no se convirtió en leyenda únicamente por su poder, su fortuna o la brutalidad de su cartel. Lo que realmente lo hizo mundialmente famoso fueron sus fugas espectaculares, escapes tan ingeniosos que parecían sacados de un guión de Hollywood. Chincheta Redonda, la primera captura y la fuga de Puente Grande, 1993-2001. En 1993, el Chapo fue capturado en Guatemala y extraditado a México. Fue recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde supuestamente estaría aislado y bajo vigilancia constante. Pero pronto se demostró que Guzmán tenía algo más poderoso que las rejas: su dinero. Durante años, sobornó a guardias y funcionarios hasta convertir la prisión en su propio cuartel general. Desde su celda seguía manejando operaciones del cártel de Sinaloa como si estuviera en libertad. Tenía acceso a lujos, mujeres y comunicación con el exterior. El 19 de enero de 2001, ocurrió lo impensable: el Chapo desapareció de Puente Grande. La versión oficial decía que se había escondido en un carrito de lavandería y salido por la puerta principal. Para otros, simplemente caminó escoltado por custodios comprados. Lo cierto es que el capo más buscado de México había vuelto a las calles, iniciando una década entera como prófugo. Chincheta Redonda, la segunda captura y el túnel de Altiplano, 2014-2015. Después de 13 años fugitivo, en febrero de 2014, el gobierno mexicano anunció con bombo y platillo su recaptura en Mazatlán, Sinaloa. Fue un golpe histórico. El Chapo estaba otra vez en prisión, esta vez en el penal del Altiplano, considerado el más seguro del país. Pero Guzmán no era un prisionero común. Desde su encierro, sus ingenieros y aliados trabajaban en secreto en una obra monumental, un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, construido desde una casa a las afueras del penal hasta directamente debajo de su celda. El túnel contaba con ventilación, electricidad y una motocicleta adaptada a rieles para transportarse rápidamente. El 11 de julio de 2015, el Chapo escapó por esa ruta como si la prisión no fuera más que una fachada. La noticia recorrió el mundo entero. Un capo había vuelto a humillar al gobierno mexicano con una fuga digna de película. Chincheta Redonda, la tercera captura, el final de la leyenda, 2016. Tras la fuga, la presión internacional se volvió insoportable. El gobierno mexicano desplegó miles de soldados y policías para encontrarlo. Mientras tanto, Guzmán cometió un error que sellaría su destino. Buscó contactar con productores de cine y actores para filmar una película sobre su vida. Incluso llegó a conceder una entrevista secreta al actor Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo, lo que permitió a las autoridades rastrear sus movimientos. El 8 de enero de 2016, fuerzas especiales localizaron a El Chapo en una casa de Los Mochis, Sinaloa. Tras un tiroteo y una persecución, fue finalmente capturado por tercera vez. Esta vez, las autoridades sabían que no podían arriesgarse a otra fuga. En 2017,
Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio histórico en Nueva York. En 2019 fue condenado a cadena perpetua más 30 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Las fugas del Chapo no solo mostraron su ingenio y poder, también expusieron la fragilidad del sistema penitenciario y la corrupción que lo rodeaba. Y, al mismo tiempo, alimentaron el mito, el del capo que siempre tenía un plan de escape, el fantasma imposible de atrapar. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 2016, marcó el principio del fin para el capo más buscado del planeta. Después de 2 fugas que habían ridiculizado al gobierno mexicano ante el mundo, las autoridades sabían que no podían permitirse un tercer error. Por eso, tras su recaptura, la presión internacional fue inmediata. Estados Unidos exigía su extradición, argumentando que México no tenía la capacidad de mantenerlo bajo custodia. Durante meses, sus abogados intentaron frenar el proceso, pero la decisión estaba tomada. El Chapo sería juzgado en suelo estadounidense. En enero de 2017, Guzmán fue trasladado bajo un operativo digno de película. Un convoy de helicópteros y vehículos blindados lo llevó al aeropuerto, y de ahí, a Nueva York. El capo que había construido un imperio de túneles y fugas, ahora se enfrentaba a un muro imposible de atravesar, la justicia norteamericana. Su juicio comenzó en noviembre de 2018 en la Corte Federal de Brooklyn, bajo estrictas medidas de seguridad. Más de una decena de testigos, muchos de ellos exaliados, sicarios y socios del cártel de Sinaloa, relataron con detalle cómo operaba su organización. Hablaron de sobornos multimillonarios, de asesinatos ordenados por Guzmán, de toneladas de droga enviadas a Estados Unidos y de lujos extravagantes que parecían irreales. El Chapo escuchaba impasible, vestido con traje, sin el poder que alguna vez lo hizo temido en medio mundo. Los fiscales lo describieron como un hombre que había traficado más de 155 toneladas de cocaína, además de marihuana, metanfetaminas y heroína. Un negocio que generó miles de millones de dólares y que le permitió vivir como un rey durante décadas. El 12 de febrero de 2019, el veredicto fue unánime, culpable en los 10 cargos presentados en su contra, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. La sentencia fue clara, cadena perpetua más 30 años. Además, se le ordenó confiscar 12.600 millones de dólares, la cifra que las autoridades estimaron como las ganancias de su imperio. Hoy, Joaquín Guzmán cumple su condena en la prisión de ADX Florence, en Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Una cárcel diseñada para que no exista posibilidad de fuga. Allí, pasa 23 horas al día en una celda de hormigón, sin contacto con otros presos y sin los lujos ni el poder que alguna vez lo rodearon. El hombre que humilló a gobiernos enteros con sus fugas espectaculares, que construyó un imperio a sangre y fuego, terminó sus días de libertad en el silencio más absoluto.